Damas y caballeros, el atento saludo para todos ustedes en nombre de la Universidad de Guadalajara al acto inaugural de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega esta mañana de martes 25 de septiembre del presente año 2018. Quienes nos acompañan en la mesa de Presidium y me honro en presentar a ustedes son, por supuesto, el señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, con la representación del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Nos honra también con su presencia la secretaria de Cultura de Jalisco, la doctora Miriam Bachés Plañol. El coordinador de la cátedra, Hugo Gutiérrez Vega, maestro Jorge Sousa Yaufret. La encargada de despacho de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero. Y el subdirector del programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar, doctor Fernando Riveros Magaña. Hugo Gutiérrez Vega, poeta y periodista cultural que dejó su huella en el corazón de la literatura mexicana. Su poesía, fundada en un registro extraño del lenguaje conversacional, semeja una bitácora de su vida, una descripción de sus peregrinaciones por el mundo exterior, pero también de sus recorridos por el universo donde la vida se confunde con el sueño. Encuentro en la poesía de Hugo como una característica muy importante la naturalidad, ¿no? Es un poeta natural en el sentido de que utiliza en muchos de sus poemas expresiones coloquiales. Él siempre evitó lo que decía el metaforeo. Él siempre buscó hablar del corazón al corazón, digamos, como debe ser la poesía. La poesía de Hugo es una especie de bitácora de un recorrido que realizó por dos regiones, por el mundo, en tantos viajes, en sus misiones diplomáticas, etc., y por el interior, en donde la vida se mezclaba mucho con el sueño y en donde había notas de sensibilidad muy hermosas, entre ellas la sensibilidad en el amor a la mujer, ¿no? Eso es muy bello lo que hizo en la poesía. Era un hombre que llevaba la experiencia poética al plano de la vida cotidiana, que irradiaba la sabiduría y el estado de gracia de los poetas. Fue un poeta de una enorme generosidad, fue un diplomático. Recuerdo que una de sus últimas embajadas fue en Grecia, con una mujer maravillosa que lo acompañó siempre, lo ayudó. Él estuvo en Inglaterra mucho tiempo. Su cultura era inagotable. Su conocimiento de las artes y las letras sorprendía a sus interlocutores. Cautivante, Gutiérrez Vega llenaba con su luz y su conocimiento los espacios en los que se presentaba. Hugo era un ser extraordinario, con una gran capacidad inventiva y así como la memoria le funcionaba muy bien, también la imaginación. Así es que uno no sabía en dónde terminaba la memoria y dónde comenzaba la imaginación. Pero era un deleite hablar con él, porque además era muy divertido, ¿no? Era un hombre que venía del teatro, entonces tenía un gran sentido del humor. Quizá lo primero que viene a mi mente es su sencillez personal, su don de gentes y el hecho de que siendo un gran maestro y un personaje gigante de la cultura mexicana, siempre se conducía de una manera sencilla, noble, y nos daba trato de iguales. Él sabía no solo de poesía y literatura, sino sabía un montonal de cine y de teatro.
Realmente yo diría que si con una palabra yo definiera a Hugo, sería poesía, pero más que poesía sería dignidad. Fue un hombre digno, pudo haber tenido, no sé, pudo haberse situado en lugares de dinero, de poder, y prefirió vivir medianamente, compartiendo la vida con los que lo rodeábamos, su humorismo y su felicidad. Todo el mundo lo quería, las secretarias, el portero, lo que fuera, porque daba una imagen, además de que era guapísimo, tenía la nariz más bella que yo he visto, además de que era muy guapo, era así, puras ondas de bondad, puras ondas de benevolencia hacia los demás. Fue también ensayista, cronista, académico y un maestro que enseñó a habitar el mundo desde la poesía y a enriquecer la existencia con imaginación y humanismo. Dejó como legado una trascendente y vasta obra literaria, pero también el ejemplo de una vida recorrida por el camino de las letras, la amistad y la honestidad. Para mí Hugo es un maestro, y lo digo en presente porque lo sigue siendo, porque lo recuerdo, porque lo escucho en mi memoria, porque lo leo y porque me sigue brindando muchas enseñanzas. Hugo Gutiérrez Vega es un gran egresado de la Universidad de Guadalajara. Es un embajador de la cultura mexicana y de la cultura universal. Es el ejemplo del maestro dedicado, ejemplo para los jóvenes, para los estudiantes, para los universitarios todos, de lo que es cultura, ciencia y sobre todo formación para el humanismo. Y si uno lee a Hugo, siempre hay algo que nos conmueve, nos vence la ternura, digamos, ¿sí? Fue alguien que nos dejó mucho de lo que él era, fue un ejemplo, y quienes nos acercamos a él tenemos una huella suya en el corazón. Era un hombre que sí, de luz, era un hombre de luz y que ojalá lo sigamos recordando. Hoy que parece que la barbarie nos avasalla desde diversos planos, hoy sigue siendo más vigente que nunca el oponer la palabra y la poesía a la fuerza de la barbarie. Entonces yo creo que Hugo, ese es el legado que nos dio, tiene que ver con eso, ¿no? Por suerte, los poetas se quedan con nosotros, aunque hayan muerto, porque ahí están sus versos. Y en los versos, que son sitios donde se concentra la manera de ser, el pensamiento, las ideas, las emociones de una persona, se nos dan así, concentradas en su poesía. Recibió premios importantes como el Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Lingüística y Literatura y el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. La cátedra que lleva su nombre, creada por la Universidad de Guadalajara, es un merecido homenaje a su memoria. Una fortuna más es que se honre la memoria de Hugo, se reconozca la importancia de su trabajo con la creación de una cátedra universitaria que lleva su nombre. La Universidad de Guadalajara realmente se honra y honra al poeta al crear esta cátedra que abrirá un espacio particular para los estudios universitarios. La cátedra Hugo Gutiérrez Vega es una cátedra importante para la Universidad de Guadalajara, ya que aborda los temas del periodismo cultural y de las letras. Esos valores justamente que representan hombres como Hugo Gutiérrez Vega, vale mucho la pena mostrárselo a los jóvenes universitarios, que lo conozcan y que reconozcan esa trayectoria y la figura ética y estética de un hombre. Murió el 25 de septiembre de 2015, hace exactamente 3 años. Fue un intelectual comprometido con la vida y la poesía. El recuerdo de Hugo Gutiérrez Vega está entre nosotros. He aquí que con la mañana entró a la casa el ángel de la serenidad. Eso necesita nuestro país en nuestro actual momento.
la justicia que engendra la paz, el respeto a la dignidad humana y la serenidad que propician el diálogo y el acuerdo. Que entre todos los días a este Paraninfo, a nuestra universidad, al país, todas las mañanas, el ángel de la serenidad. Muchas gracias. A continuación, las palabras del maestro Jorge Sousa Yaufret, coordinador de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Distinguido representante del señor rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, doctora Miriam Baché, secretaria de Cultura, muchas gracias por acompañarnos, doctora Juana Silva, doctor Fernando Riveros, queridos compañeros del mundo de las letras, amantes todos de la poesía, amigos y amigas, el espíritu de Hugo Gutiérrez Vega cubre en este momento este recinto con su palabra, con su recuerdo, con su luz. Hoy, queridos amigos, estamos aquí a 3 años exactos de su partida, no para llorarlo, sino para celebrarlo. No para lamentar su ausencia, sino para llenarla con su voz, con sus ideas, con su poesía. Hoy estamos aquí para hacer nuestras sus palabras, para decirnos a nosotros mismos que en el legado que dejó este poeta admirable hay semillas que han caído en la tierra fértil del corazón y crecen ahí y echan raíz y flor y fruto. Yo tenía una palabra quemándome en los labios, escribió en algún momento Hugo Gutiérrez Vega. Sabía el poeta que las palabras arden, sabía que el lenguaje quema, entendía que la entraña resguarda las palabras no dichas mientras se aprende por la gracia de la poesía a escucharlas a solas, a repetirlas y a manifestarlas para interpretar en otra forma el mundo, para construir una nueva mirada hacia el universo y hacia nosotros mismos. Por eso, el camino de Hugo consistió en escribir un largo poema y en él plasmar el ritmo interno de la vida, el descubrimiento de nuevos horizontes, la búsqueda de la profundidad que permite alejarse de la superficie y revelar los nuevos nombres de las cosas. Hugo vivió para la poesía y murió cubierto por sus alas. Y desde ahí, aún ahora, nos dice que es necesario forzar los moldes del lenguaje, exprimirlo y utilizarlo para abrir nuevos espacios a la esperanza en estos días aciagos. Queridos amigos, recuerdo a Hugo Gutiérrez Vega, su grandeza, su bonomía, su generosidad, su calidad literaria y no puedo menos que felicitar a nuestra universidad por crear esta cátedra que nos permite custodiar y difundir su valioso legado. Y debo agradecer a muchas manos que han hecho posible este milagro. Al rector Tonatio Bravo Padilla, quien encabezó el Consejo Universitario que mediante un dictamen dio vida a esta cátedra a finales del año pasado. A la doctora Patricia Rosa Chávez, directora del programa Letras para Volar, por su voluntad y esfuerzo en busca de conservar la memoria de su entrañable amigo Hugo, siempre al lado de su esposa Lucinda Ruiz. Agradezco a nuestro rector Miguel Ángel Navarro por su apoyo decidido para la continuación de nuestros trabajos. Agradezco a los rectores de los centros de los que depende la cátedra, muy especialmente al doctor Héctor Raúl Solís Gadea del CUSH, al maestro Ernesto Flores Gallo del CUAD,
al doctor Ricardo Jicotenca García Causor del CUSUR por el apoyo que nos han brindado a través de sus 7 representantes que constituyen el Comité Académico de la Cátedra. Y gracias al equipo de Letras para Volar, encabezado por el doctor Fernando Riveros, por el apoyo constante que nos ha ofrecido. Finalmente, queridos amigos, esta cátedra busca custodiar la obra y la memoria del poeta y nos recordará que él, con sus propias palabras, esas que tenía quemándole la boca, ha revelado que podemos ir más allá de los estrechos muros del lenguaje cotidiano, para que se abra nuestro corazón y nuestro pensamiento hacia nuevos y más equitativos derroteros. Que las palabras del poeta perduren en nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias al coordinador de la cátedra, Hugo Gutiérrez Vega, por el mensaje que nos comparte. A continuación, las palabras del doctor Héctor Raúl Solís Gadea, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Por favor, adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias por su amable presencia a este acto que resulta ser un homenaje muy sentido y muy genuino a 3 años de la partida física del poeta Hugo Gutiérrez Vega. Quiero agradecer la presencia de nuestra querida Miriam Baché Plañol, secretaria de Cultura de Jalisco. Gracias por acompañarnos, doctora. También la presencia de nuestro querido coordinador de la cátedra, Hugo Gutiérrez Vega, el maestro y poeta Jorge Sousa. También la presencia de la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero, encargada del despacho de la coordinación educativa y pregrado. El subdirector del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, el doctor Fernando Riveros Magaña, pero también la presencia de nuestro rector José Luis Santana y de profesores que nos acompañan, naturalmente de nuestros panelistas, el licenciado, bueno, va a estar el doctor Fernando del Paso a través, me parece que de un video, el licenciado Felipe Garrido, la licenciada Silvia Molina, el licenciado Luis Tobar, el doctor Luis Vicente de Aguinaga. Muchas gracias y a todos quienes han hecho posible este primer acto formal de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega. Y tengo el honor de representar al rector general, el doctor Miguel Ángel Navarro, y pues con mucho gusto hemos acudido. Hugo Gutiérrez Vega en realidad desarrolló una relación muy fraterna y fructífera con la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero también con el Centro Universitario de Los Altos, con el Centro Universitario del Sur, y fue un incansable promotor del conocimiento de la literatura y la poesía, un hombre extraordinariamente entusiasta, generoso, y que en todo momento procuró llevar el conocimiento de las letras a la juventud estudiosa. Tuve la suerte de conocerlo en varias ocasiones, compartir con él momentos y pues siempre fui un privilegiado interlocutor, tuve el privilegio de recibir su sabiduría, su genuinidad personal, su autenticidad humana y la de su señora esposa, Lucinda, y pues nos acompañó durante varios años. A un servidor realmente le significó mucho el que Hugo estuviera cerca. Tenía muchas actividades frecuentes en la universidad y siempre, en todo momento, nos distinguía con su calidez personal.
estar entre poetas y hablar no es sencillo, resulta siempre un compromiso, y más también cuando quien me antecedió es un hombre de la sensibilidad espiritual como Jorge. Así que quiero solidarizarme contigo, Jorge, con tus sentimientos hacia el maestro Hugo Gutiérrez Vega, y él merece el cariño que tú le tienes y también te enaltece a ti, si me permites la expresión, a esos sentimientos que nos has compartido sobre el maestro Hugo Gutiérrez Vega. Yo no tengo mucho que añadir, a mí me han invitado nada más a inaugurar, quienes podrán señalar cosas importantes con conocimiento de causa de la obra y la trayectoria de Hugo son nuestros panelistas, pero quiero recordar solamente las palabras que nos dijo justo aquí, cuando se le entregó el doctorado honoris causa, que dijo: ojalá todas las mañanas entre también a este Paraninfo y al resto de México el ángel de la serenidad. Esas palabras las repitió en su última locución como rector general Tonatiu Bravo Padilla, la tesis del ángel de la serenidad. Pues yo las suscribo también, y que ojalá que creo yo que el ángel de la serenidad acudirá si sabemos invocarlo a través de Hugo y su poesía y su recuerdo. La poesía probablemente sea la actividad humana, entre otras artes, pero sí una de las que más nos ayudan a dimensionar la trascendencia de la vida, el milagro de la existencia, el asombro que nos provoca estar aquí, vivos, compartiendo. Y pues hagamos poesía para que llegue el ángel de la serenidad y nos civilice un poco y nos enaltezca. Y qué bueno que la cátedra está viva, vigente. Estoy seguro que la universidad seguirá apoyándola. Nosotros en lo que toca lo haremos a través de apoyar a Jorge, quien coordina la cátedra. Y pues enhorabuena para todos y que viva siempre Hugo entre nosotros y que lo recordemos todos los días. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos, por supuesto, el mensaje del señor rector del CUCH, a la secretaria de Cultura su presencia, al coordinador de la cátedra, a la encargada del despacho de CIEP y al subdirector del programa Letras para Volar por este acompañamiento en el acto inaugural. Los despedimos con un cálido aplauso para dar lugar a la instalación del panel de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días otra vez.
tanto tiempo sin verlos. Doctor Jorge Sousa será quien nos modere. Antes de ceder el uso de la palabra, queremos presentar con mucho gusto el panel académico. Están el licenciado Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, la licenciada Silvia Molina, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, también el licenciado Luis Tobar, jefe de redacción de la Jornada Semanal, y el doctor Luis Vicente de Aguinaga, académico del Departamento de Lenguas de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto se quedará en uso de la voz, en la moderación, el doctor Jorge Sousa Jaufret, coordinador de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Antes, por ahí tenemos programado una proyección del video, entonces, si nos lo permite, mi querido moderador, vamos con la proyección del video y entonces queda usted en uso de la palabra. Adelante con el video, gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es enviarle un saludo muy afectuoso a todos los presentes y disculparme por mi ausencia. Yo conocí a Hugo Gutiérrez Vega, o mejor dicho, mi familia, mi esposa, yo y mis hijos, conocimos a Hugo, a su bella esposa Lucinda y a sus hijas hace más de 50 años, poquito más, en Londres, la capital británica. Él se desempeñaba ahí como consejero cultural de nuestra embajada y yo acababa de llegar con el contrato para trabajar en la BBC de Londres, en radio, onda corta, en servicio latinoamericano y en español. Fui muy bien recibido por Hugo. Yo había publicado solamente un libro, José Trigo, y con él aprendí muchas cosas, entre otras cómo se difunde la cultura mexicana en el extranjero y después cómo se difunde la cultura extranjera en México. Hicimos muy buena amistad las dos familias y recuerdo que entre las cosas que aprendimos fue a comer comida india, o sea, de la India, que yo le llamo, como muchas personas, equivocadamente hindú. El hinduismo es una religión. Decir un pollo hindú es como decir un pollo católico o un pollo protestante, ¿no? Es comida india. La culpa la tuvieron los españoles por bautizar a las Américas como las Indias orientales. Y por eso le llamamos indios a nuestra población aborigen. Hugo, conocí entonces la poesía de Hugo, no la conocía. Es estupenda, me encanta. Hugo fue un gran poeta, muy sensible, muy delicado. Conocí también, como dije antes, la labor de un verdadero agregado, un verdadero consejero cultural, que es lo que hace en Europa o en algún país extranjero para difundir con orgullo, con pasión, pero con moderación también, lo que somos nosotros. Ese fue mi primer encuentro con Hugo, al que después mandaron, creo que a Grecia, como embajador, y así pues diversificó su cultura. Era un erudito, un hombre que sabía de todo en literatura, asombrosamente sabio. Ya tenía barba desde entonces, yo creo que nació con barba. Y su esposa, pues también muy linda, Lucinda, le ayudó mucho Socorro a adaptarse a Londres, cosa que no es fácil, ¿no? No sé qué más pueda decir de Hugo. Fuimos amigos toda la vida, más de medio siglo, y siento mucho que nos haya dejado, lo mismo Lucinda. Pero me alegra que nos hayamos juntado todos ahora. Bueno, yo no estoy junto a ustedes, estoy un poco separado, pero estoy participando en hacerle un homenaje, en recordarla como se debe a ese gran poeta y ministro cultural
que tuvo México. Los saluda Fernando del Paso. Nuestro querido y admirado Fernando del Paso, que tenía la intención de venir el viernes, nos pidió grabar un video porque realmente su salud está frágil y le cuesta trabajo, incluso este video lo agotó mucho. Entonces, realmente le agradecemos estas palabras tan bellas en honor de Hugo Gutiérrez Vega. Y bueno, antes de continuar, yo nomás quisiera mencionar al Comité Académico de la Cátedra, que nos ha brindado mucho apoyo con ideas muy brillantes. Por parte del CUSH, la doctora Patricia Córdoba, la doctora Cristi Preciado. Por parte del CUAD, los maestros Arturo Verduzco y Celestino Flores. Y por parte del CUSUR, los maestros Alejandro Juárez y Marco Macías Macías. Bueno, para ellos un aplauso pido. A continuación, cederé el uso de la palabra al doctor Luis Vicente de Aguinaga, quien es un poeta muy reconocido, ha obtenido el premio Aguascalientes, que es entre nosotros el premio que da, pues, el premio de más calidad, digámosle así, más prestigio, y además es un académico de nuestra casa de estudios que se ha manejado en varias materias con mucho acierto. Vamos a escuchar al doctor Luis Vicente de Aguinaga. Gracias, Jorge. Muchas gracias, buenos días a todos. Esto que voy a decir, pues espero que sea percibido como una entrada directamente en la materia de la poesía de Gutiérrez Vega, y cuando digo en la materia de esta poesía me refiero desde luego a uno de sus puntos, que ya verán ustedes en particular cuál es. El título que le puse es Más fuerte que la muerte. Nada entre lectores y escritores parece inspirar tanto desdén como las obviedades. Yo pienso, sin embargo, que ninguna obviedad es meramente obvia. Toda obviedad es, por poco que se la interrogue, un depósito de conocimiento que las generaciones han ocultado bajo el manto de la costumbre o el sobreentendido. Leer un poema es muchas veces interrogar una obviedad y preguntarse con qué otras obviedades está relacionada, tanto que lo evidente va dejando de ser apenas obvio para cobrar la fuerza de lo cierto. Pocas cosas le son más familiares a los lectores de Hugo Gutiérrez Vega que un título en particular. Y no me refiero a un libro, sino de verdad a un título, el de Las peregrinaciones del deseo. En ese título hay quizá resonancias vagas, aunque no disparatadas, de Gonzalo de Berceo, incluso de Ángelus Silesius y, por qué no, hasta de González Martínez. El Romero alucinado de González Martínez, el peregrino querúbico de Silesius y el Homo Viator de Berceo son en el fondo lo mismo. Grandes viajeros a pie que transforman sus caminatas en metáforas de sus vidas. Referirse al deseo que peregrina es aludir también, ahora que lo pienso, al título del Rake's Progress de Stravinsky, que no significa otra cosa que las etapas en el viaje de un libertino. Dos poetas, no está de más recordarlo, dieron parlamentos y diálogos a esa ópera, W.H. Auden y Chester Kallman. Debo añadir que al asignar a sus poemarios reunidos en un solo volumen el título de Las peregrinaciones del deseo, Gutiérrez Vega rindió un homenaje más que notorio a Luis Cernuda,
quien ya se sabe, reunió progresivamente sus poemarios desde 1936 bajo el título de La realidad y el deseo. La primera edición de las Peregrinaciones del Deseo, aunque tal vez deba decir su primer avatar, apareció en 1987. Me importa decirlo porque 7 años después, en 1994, Gutiérrez Vega publicó unas nuevas peregrinaciones que, como podrá conjeturarse, agruparon los poemas escritos con posterioridad a las Peregrinaciones del Deseo. Antologías y compilaciones con títulos afines, como Peregrinajes o Peregrinaciones, aparecieron en lo sucesivo. Pero es a las nuevas peregrinaciones del 94 a las que quiero referirme, y sobre todo al hecho de que los primeros versos del primer poema contenido en ese libro, cito esos versos, en el arco impecable del mediodía que crece y pronto cae en los brazos de la tarde, hallen respuesta o complemento en los versos finales del último poema recogido en el volumen, que cito también: así los días eran un arco perfecto y nuestra vida se iluminaba con las amanecidas y los crepúsculos. Gutiérrez Vega emplea en ambos casos la figura del arco para referirse al tránsito de las horas entre la mañana o el mediodía en una de las puntas y el atardecer en la otra. Es común en la poesía que un motivo espacial, en este caso la curva de un arco, exprese una realidad temporal, aquí la duración del día y por extensión de toda una vida. En el segundo caso referido, el paralelismo entre los días y nuestra vida es explícito. Para decirlo brevemente, Gutiérrez Vega observa el atardecer concediéndole la emoción típica del tempus fugit clásico, la melancolía. Pero las cosas no terminan así. Basta con leer el poema completo, aquella última pieza de las nuevas peregrinaciones, para observar que se trata de una celebración de la juventud, no de una lamentación por su pérdida. El tiempo, es verdad, se va tan cerca como irremediablemente, pero lo que importa es haberlo gozado en su plenitud más que llorarlo en su partida. El poema se titula Pensando en Rubén Darío, que me permito leer completo. Una casa llena de pájaros y macetas, una ciudad estremecida por los relámpagos y sumisa bajo los innumerables dedos de la lluvia. Los 22 años con su penacho de fuego y frente a los ojos todas las noches por venir con los cuerpos de ámbar bajo la luna y el ruido de la fiesta entre los eucaliptos. Besos, juramentos, deseos brillando en la sombra y reflejándose en las estrellas. Todo era nuestro y obedecía a nuestra voz, y si no era así, estábamos dispuestos a fingir que así era. Los sueños modelaban la vida y la vida era más fuerte que la esperanza. Era, y en eso consistía su poder. Lo demás eran miedos de los mayores, piedras invisibles a la mitad del camino impecable. Éramos insolentemente felices y no estábamos dispuestos a dejar de serlo. Por eso la ciudad crecía con las lluvias y cada amanecer era como el primer día del mundo, un resplandor tal vez de oro tan poderoso como el del ocaso. Así los días eran un arco perfecto y nuestra vida se iluminaba con las amanecidas y los crepúsculos. Termina ahí el poema. Todo era nuestro y obedecía a nuestra voz, dice. El poder de la juventud es el poder de los deseos brillando en la sombra, y esta última es la sombra de las noches por venir. Se trata, como puede verse, de deseos radiantes como soles y de soles listos para protagonizar amaneceres futuros. Y se trata, por supuesto, de deseos eróticos enumerados junto a cuerpos y besos. El amor sensual es representado entonces como un correlato de la juventud
y su fuerza basta para vencer a cualquier enemigo. Todo lo vence amor, dice Virgilio hacia el final de su 10ª égloga. Desde luego, ese amor con mayúscula es el amor con minúscula, el amor sensual, y es igualmente amor, el eros romano, también llamado Cupido. Caravaggio, bajo el título de Amor vincit omnia, pintó a Cupido como un ángel impúdico y candoroso. A fines del siglo XVI, en tiempos de Caravaggio, el hemistiquio de Virgilio ya se había convertido en máxima. Omnia vincit amor. Es fácil repetir que Virgilio, el Virgilio de las bucólicas, está en el origen de la imaginación erótica renacentista. Sin ir más lejos, Garcilaso de la Vega escribió sus propias églogas imitando a Virgilio más que a Teócrito, remoto modelo griego del maestro latino. Como es bien sabido, el sufrimiento amoroso cantado por Garcilaso proviene de los trovadores provenzales y de los poetas toscanos del Dolce Stil Nuovo, tanto como de Virgilio, pero la razón de sus procedimientos, escenarios y personajes no existiría sin las bucólicas. Menos fácil, aunque no menos verdadero, es afirmar que la victoria trascendente del amor se modula con toda naturalidad en metros latinizantes o italianizantes, en Shakespeare, en Quevedo, en Poe y en Becker, pero también en poetas más recientes y afines al gusto contemporáneo, porque tras ella está otra victoria, la del humanismo petrarquista, que al menos en poesía lleva siglos imponiéndose sobre otras concepciones del ser humano, del mundo en que vive y de las emociones que lo gobiernan. Debe el amor vencer, vencerlo todo, ha escrito Eduardo Lizalde. Al hacer esos versos, Lizalde atiende simultáneamente a dos tradiciones bien diferenciadas y complementarias entre sí. Por un lado, el fondo es clásico y, como he dicho antes, procede de Virgilio. El amor todo lo vence. Por otro lado, la forma es italianizante y procede de un modernista ilustre. Ambas líneas componen juntas una sola frase, un solo endecasílabo cuya musicalidad, centrada en el acento en E de la sexta sílaba y en la última y más categórica de sus palabras, todo, le fue pedida en préstamo al no siempre bien leído Amado Nervo. Si tú me dices ven, lo dejo todo, escribió Nervo en un poema célebre, mas no por ello conocido. Lizalde retoma el verso de Nervo, lo rehace y reanima, dotándolo de un sentido nuevo y fresco, a la vez que docto y antiguo. Con las mismas palabras, el poeta dialoga temáticamente con un tópico virgiliano y prosódicamente con un poema modernista. Otro poeta de lengua española que reformuló el verso de Nervo fue Pedro Salinas. En un poema de su mejor libro, La voz a ti de vida, de 1933, figura esta famosa estrofa introductoria: si me llamaras, sí, si me llamaras, y enseguida lo dejaría todo, todo lo tiraría. Después de coronar su égloga con aquel Omnia vincit amor, Virgilio dice haber cantado esos versos mientras tejía sentado una canasta de flexibles mimbres. Es descabellado relacionar esa imagen, la del poeta que teje un canasto de mimbre, con otro cuadro de Caravaggio, su famoso Muchacho con un cesto de frutas. Me aventuro a pensar que otro poeta mexicano, Luis Armenta Malpica, no descartaría esa relación. Su interés por Caravaggio y su afición por la figura del ángel, patentes en libros como Desascendencias del 99 y Papiro de Derveni de 2014, así lo sugieren. Leo, por ejemplo, en Desascendencias: no todo lo que amamos se ha perdido si es que cantan los ángeles con sordos resoplidos de ballena. Y después, toda la historia es falsa, solo es cierto mi amor. A continuación, me detengo a escandir los versos. El primero es la unión de un endecasílabo y un heptasílabo. El segundo es un endecasílabo y los dos que siguen son heptasílabos. Disfruto al considerar que Armenta
poeta cómodo en la prosa y el versículo, se ha refugiado en los metros más eminentes del dolce stil nuovo, cuando sus temas han sido el amor invicto y ciertos ángeles más bien lascivos, lo cual equivale a decir que los metros italianos convienen a la expresión de un temario también italiano. Es natural pensar que los enemigos del amor son la muerte y las calamidades. Gutiérrez Vega diría que lo son la vejez, el miedo y las piedras invisibles. Lizalde hace una lista espléndida. El amor debe imponerse sobre la muerte, la cursilería, los leones, la sintaxis, los corchos apretados y las úlceras. Amor morte forcior, asegura un epitafio latino muy extendido. El amor es más fuerte que la muerte. Gutiérrez Vega sostiene que amor y juventud son las únicas fuerzas que al unirse pueden hacer frente al deterioro y la extinción. Lizalde afirma que solo el amor puede triunfar sobre la muerte porque no es diferente, sino igual que su adversaria. El arco de luz en las nuevas peregrinaciones de Gutiérrez Vega, del comienzo al final del día, del comienzo al final de la vida y del comienzo al final de un mismo libro de andanzas y viajes por el mundo, pone de manifiesto la contienda entre la vitalidad y la decadencia, entre la dicha y la desgracia. Ese arco es un recorrido en el espacio. Si todo peregrino recorre un camino, es fácil unir los puntos y concluir que la poesía de Gutiérrez Vega describe un recorrido por el camino que han abierto las fuerzas del deseo erótico. Las peregrinaciones del deseo son peregrinaciones por el deseo, en pos de la victoria, siempre transitoria, nunca definitiva, del amor sobre la desgracia. Todo poeta es, en mayor o menor medida, un agitador de la tradición. Leer poemas de autores como Gutiérrez Vega, Lizalde o Armenta Malpica es presenciar ese trabajo de agitación conforme deja de ser un fenómeno implícito y cerrado para volverse consciente de sí mismo, respetuoso con las mejores herencias, pero desinhibido en su averiguación, en su reconstrucción de una memoria que va más allá de los meros individuos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al doctor Luis Vicente de Aguinaga esta erudita participación en la que vincula tantos nombres, tantas referencias para finalmente, diría Germán Gess, tejer con todos estos avalorios una referencia también a Hugo Gutiérrez Vega en sus peregrinaciones y en su postura amorosa. Muchas gracias, Luis Vicente. Vamos a dar ahora la palabra a la maestra Silvia Molina, destacada escritora, quien conoció a Hugo, quien fue amiga de él y que es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, institución cultural a la que perteneció Hugo Gutiérrez Vega. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí entre ustedes y sobre todo muy emocionada por poder compartirles algo de mi experiencia con Hugo. Hugo Gutiérrez Vega fue un hombre de naturaleza dulce y cariñosa que subrayaban su acento jalisciense y su voz cálida y pausada. Un memorioso extraordinario, un actor y director teatral por firme vocación, un catedrático riguroso, un periodista cultural apasionado, un diplomático fino y un conversador fascinante, pero fue, sobre todo, un gran poeta. Cuando pienso en él, lo veo como un sabio, un humanista de esos que ya no encuentras con facilidad y un ser humano congruente y honrado que vivió siempre en su modesto pero lleno de personalidad departamento de Copilco. Sin embargo, tenía carácter, sabía enojarse y poner a la gente en su lugar. Lo conocí en otra vida, en otro tiempo, en una atmósfera ilusoria donde todo parecía asombroso, donde lo importante era aprender, descubrir el mundo y aquella ciudad para plantar en ellos firmes los pies, en un lugar donde la niebla y el frío y la humedad
Te orillaban a desahogarte en las reuniones y a caminar rapidito y rígido por las calles. Fue en 1969, en su departamento de Londres, que era el punto de reunión de los creadores e intelectuales que andaban por ahí, ya fueran mexicanos, latinoamericanos o españoles. Él y Lucinda les abrían las puertas con una sonrisa, y cuando veían que las visitas no tenían para cuándo irse, Lucy se afanaba en acostar a sus hijas y corría a la cocina a multiplicar los panes hasta que el aroma de una quiche Lorraine anunciaba que estaría lista en unos minutos. Por allá iban Guillermo Cabrera Infante, Antonio Cisneros, Carlos Fuentes, con Rita y Cecilia, Felipe Ehrenberg, José Emilio Pacheco y Cristina, que vivían en Colchester, Fernando del Paso con Socorro y sus hijos, Octavio Paz, que estaba en Cambridge, Sergio Pitol, Mario Vargas Llosa. Monsiváis vivía con Hugo. Eran los estertores del movimiento hippie, de los acordes de Led Zeppelin y la maravillosa música de los Beatles. Contaba Hugo que cuando Monsiváis terminó su estancia en Londres, al despedirse le dijo a Lucinda: «Esta es una experiencia irrepetible», y que cuando ella empezaba a emocionarse, Monsiváis añadió: «No volveré a vivir con niños». También que Sergio Pitol les había prometido a las mujeres de la casa un striptease que nunca cumplía, hasta que una noche en que se subieron un poquito las copas, puso Falling in Love Again, cantada por Marlene Dietrich, y empezó a hacer el striptease, y que sus hijas, metidas detrás de un sofá, le decían a Lucy: «Mami, he dares», pero he didn't. Que cuando él y Monsiváis fueron a escuchar a Graham Greene al Portchester Hall, a aquel escritor que había odiado tanto a México por su experiencia garridista en Tabasco, se quedó muy impresionado de que los dos lo conocieran tanto sus escritos. Y cuando les preguntó de dónde eran, contestaron divertidos que eran mexicanos. Nobody's perfect. Se rieron. Pero Greene se moría de la risa, aunque le sembraron la duda sobre nuestro país, a lo que años después contestaría con el pequeño texto llamado El misterio mexicano. Las tertulias en el departamento de Hugo eran frecuentes e interminables. A veces amanecía uno que otro borracho en un sillón, al que sacaba con diplomacia a tomar la brisa helada de la mañana. Hugo y Lucinda eran unos jóvenes llenos de vida, dos seres humanos generosos cuya amistad se valoraba más que las libras en la City de Londres. ¿Cómo no quererlos si eran paternales, comprensivos, auténticos? Había que verle la mirada transparente a Lucinda. Con ellos conocí a José Carlos Becerra. Hugo y él se divertían cantando a la limón con guitarras imaginarias, Mi reina. Aquella muñeca que va por la calle, ¿quién es? Es mi reina. Aquella chamaca que todos admiran, ¿quién es? Es mi reina. Hugo tenía entonces el cabello y el bigote negros y sus lentes le daban un aire de seriedad, pero apenas sonreía sus ojos echaban unas chispas pícaras que llenaban de alegría la conversación, siempre divertida e irónica, salpicada de refranes que me hacían recordar los libros de Agustín Yáñez o de fragmentos de poemas de autores mexicanos y españoles. Citaba de memoria a los grandes poetas que en su momento lo habían cautivado para su literatura y a los que fue encontrando en su camino. Cuando Hugo venía a México, entre cargo y cargo diplomático, nos veíamos y siempre nos expresábamos el cariño que nos unió en Londres. Hablaba de Lucy y de sus hijas, de sus viajes, sus descubrimientos y sus nuevas y entrañables amistades. En cada lugar dejaba una cauda de amigos, la mayor parte escritores, dramaturgos o actores. Creo que tanto viaje le acrecentó el amor por su verdadera Ítaca, San Juan de los Lagos. Quería volver allá, retirarse ahí. Deseaba recobrar la infancia, las fragancias pueblerinas, la vida pasible y eterna de la tierra de sus antepasados. Lugar en donde, por cierto, encontró el placer de la lectura. Fue un niño curioso al que no le gustaba la charrería.
Recordaba esa etapa de su vida con nostalgia y se cobijaba con los poemas de sus admiradísimos López Velarde, Plasencia, González León. Parece que lo escucho con su voz pausada y clara y su mano derecha a manera de batuta que marcaba el ritmo. Casas de mi lugar que tienden a desaparecer, raras casas que aún suelo yo encontrar, es de ver la multitud de los patios empedrados, el brocal con arcadas de ladrillo, los arriates adosados a los muros, altos muros patinados y sin brillo, y la parra que se afianza entre sus grietas y macetas y macetas y macetas. Establecido en México, tuve la fortuna de encontrarlo en la tertulia del convento fundada por don José Rogelio Álvarez. Fallecido don Rogelio, Hugo fue el centro de las reuniones. Su sabiduría nos impresionaba, su gentileza nos mimó, su ironía nos divirtió. Escuchar sus anécdotas era muy entretenido, como cuando eras niño y te cuentan un cuento. Hablaba de los amigos que había hecho en Europa, como Rafael Alberti, y con esa memoria increíble recordaba: te digo adiós, amor, y no estoy triste. Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado. Un solo beso lento y prolongado que se truncó en dolor cuando partiste. Un día le pregunté qué había sido el teatro para él y me contestó: la posibilidad de dejar de ser uno mismo es siempre muy hermosa, ¿no crees? Hugo querido, cuánta razón tenías. Moriste cuando terminó el placer. Te has ido, sí, pero no te llevaste tus palabras. En tus poemas y ensayos leemos nuestra historia, viendo por la ventana si estás por llegar. Gracias por todo lo que nos diste a tus amigos y a tus lectores. Me despido con tus propias palabras. Este pueblo no cambia. Aquí están la luna entre las torres, la conversación de los grillos y la tensa guadaña que año con año nos quita las gentes cercanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la querida doctora Silvia Molina por esta bella semblanza de Hugo, llena de nostalgia, llena de detalles que solo tú conoces y que ahora nos compartes con tanto gusto de recordarlo. Muchas gracias. Vamos a continuación a escuchar al escritor Luis Tovar, quien fue brazo derecho de Hugo en la jornada semanal, suplemento cultural de la jornada, durante muchos años, y que conoció pues también muy de cerca a nuestro querido poeta, de quien ahora nos va a hablar, Luis. Sí. Gracias, Felipe. Este sí, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias Jorge. Y muchísimas gracias también a la Universidad de Guadalajara y a la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural que lleva el nombre de nuestro querido Hugo. Y es un gusto y un honor grande estar aquí en esta mesa, con toda la gente que desde distintas perspectivas y desde distintos flancos conoció y se acercó a, dicho en palabras clásicas, a la obra y la vida de Hugo. A mí, como bien dice Jorge, me tocó en suerte, en enorme suerte diría yo, convivir con Hugo durante los últimos 15 años de su presencia en el mundo, 16 años, muy de cerca, realmente muy de cerca. Yo quise no traer algo preparado porque quería hacer algo que a él le gustaba, que era platicar solo un poco con la gente, en lugares incluso como este, ¿no? Hugo estuvo varias veces aquí en este Paraninfo, para diversas actividades, para diversas cosas, a veces dirigidas a él, a veces él era un participante. Y eso me puso a pensar hace un rato que estábamos mirando el video, la facilidad, me puso a pensar en la facilidad con la que Hugo podía estar
recibiendo una medalla de manos del rey Juan Carlos de España. O como yo lo conocí tantas veces, que era sentado en una silla, en una mesa, en una fonda, en un mercado. ¿Sí? Uno que está muy cerca de las oficinas de la jornada, que se llama el Mercado de Santa Cruz Atoyac, a donde íbamos a comer los lunes, los martes y los miércoles. Comida de fonda, ¿sí? Comida de 3 tiempos: sopa, arroz y guisado. Y Hugo hizo, y está, si un día ustedes van al mercado de Santa Cruz Atoyac, en la colonia que se llama igual, allí en la Ciudad de México, van a ver cómo el dueño enmarcó un texto que Hugo publicó, ¿sí?, dedicado a la fonda, ¿sí?, y se llama Sopa de coditos con espinacas en el mercado de Santa Cruz Atoyac, ¿sí? Y el dueño lo enmarcó y lo puso allí, porque estaba fascinado de que alguien como Hugo no solo fuera a comer a su fonda, sino aparte hubiera publicado en el suplemento cultural una loa a la sopa de coditos con espinacas, ¿sí?, que era algo que a Hugo le gustaba mucho. Aquí no se ha mencionado porque se está hablando más de su poesía, o de su poesía en versos, diría yo, y no de la otra poesía de Hugo, que era la poesía en prosa, pero ese texto que yo les digo está en uno de los libros que Hugo publicó y que para él eran muy, muy importantes y muy valiosos, que eran El Bazar de Asombros. Seguramente varios de ustedes conocen esos libros, ¿sí? El Bazar de Asombros toma el nombre de la columna que Hugo publicaba todas las semanas en la jornada semanal, desde que comenzó Hugo a dirigirla. Entonces allí hablaba Hugo muchas veces de comida, ¿sí? Hablaba, por ejemplo, y yo lo recuerdo muy bien porque también tuve la suerte de acompañarlo, a Lagos de Moreno. Por ahí, Silvia, dijiste San Juan de los Lagos, pero no, es Lagos de Moreno, ¿sí? San Juan no le gustaba. Y él no era de Lagos, pero decía que era un laguense honorario, porque él había nacido aquí en Guadalajara, pero se lo llevaron a vivir muy joven a Lagos de Moreno, ¿sí? Y entonces él hablaba de una comida muy típica de acá, que son las pacholas. No sé si ustedes saben o han probado las pacholas. Pues son muy ricas, ¿no? Son realmente ricas. Y yo las probé gracias a mi abuela, que también era de Lagos de Moreno, y eso nos juntaba a Hugo y a mí ya hasta por esa vía, porque Hugo decía mucho una especie como de lema, pero que a la vez era una broma. El laguense honorario citaba mucho esto que decía: tierra de lagos, tierra de godos, parientes todos y enemigos todos, ¿sí? Entonces decíamos Hugo y yo que a lo mejor éramos parientes medio lejanos, porque mi abuela era de allá y también la de él, ¿no? Aunque de generaciones obviamente muy distintas. Pero entonces Hugo hablaba de estas cosas, como podía hablar de Garcilaso, como podía hablar de Montale, como podía hablar de Pavese, como de repente podía hablar de Schwartz, el dramaturgo al que Hugo tradujo. Y eso era la cotidianidad con Hugo, para Hugo. Un lunes, un martes, un miércoles, que eran los días que más nos encontrábamos por el trabajo del suplemento de la jornada, yo no sabía nunca de qué íbamos a hablar, pero sí sabía que siempre íbamos a pasárnosla a toda madre, porque con Hugo no había manera de aburrirse, dado que hoy podíamos hablar de cine. A Hugo le encantaba el cine, era sobre todo un enamorado del neorrealismo italiano y se lo sabía de memoria. Era impresionante cómo te podía decir el título, los protagonistas, el director, el año en que la película se había hecho, dónde la había visto él. Muchas fueron en Londres, que era donde iba mucho al cine con Carlos Monsiváis, con Sergio Pitol, ¿sí? O podíamos hablar de teatro, que era otra de sus grandísimas pasiones, ¿sí? Y a cada 10 minutos Hugo te podía estar recitando de memoria algún poema, ¿sí? Entonces uno iba, como en el nombre de su columna, uno iba de asombro en asombro con Hugo, y no había manera, insisto, de estas dos cosas, de saber de qué se iba a hablar, pero tampoco de aburrirse, jamás. De lo único que había manera de estar aprendiendo
todo el tiempo con Hugo, porque naturalmente te despertaba el interés por saber de qué estaba hablando, ¿sí? Él lo decía con una naturalidad absoluta: este autor, este otro, esta obra, este libro, este poemario, o esta anécdota, esta parte de la historia de Grecia o de Brasil o del mismo Inglaterra o de Italia, donde comenzó su carrera diplomática. Y entonces uno naturalmente tenía que ponerse a buscar y a leer más para poder tener cierto nivel de interlocución con Hugo y no quedarse fuera, ¿sí? Y esto que les cuento, que lo digo a título personal con un orgullo muy grande y evocando a Hugo con un amor infinito, también lo digo porque yo me fui dando cuenta muy pronto de que esa era precisamente la forma en la que Hugo hacía su trabajo como periodista cultural, ¿sí? Eso mismo que era su charla, eso mismo que era su conversación cotidiana, lo transmitía a las páginas del suplemento. Es decir, no había nada que no tuviera cabida en el espectro cultural para Hugo, porque era importante hasta la sopa de coditos con espinacas, ¿sí? Y lo mismo podía hablar de Palés Matos, un poeta puertorriqueño que él adoraba, ¿sí? Que hablábamos de cultura popular, ¿sí? Y publicábamos un número dedicado a José Alfredo Jiménez, que a él le encantaba, por cierto, ¿sí? U otro a Chabela Vargas, ¿sí? Y de ahí podíamos pasar a cualquier otro autor de la alta cultura o de los consagrados o de los monstruos insoslayables. Pero esa capacidad que Hugo tenía para ir de lo más, entre comillas, todo elevado a lo más mundano, ¿sí? Era lo que le permitía precisamente hablarle a todo mundo a través de las páginas de un suplemento cultural, ¿sí? No dejar fuera ningún tema significaba, y yo espero que siga significando porque yo quedé en su lugar, significaba no dejar fuera a nadie. Invitar a todos a ese banquete cultural en el que todos deberían encontrar algo que les guste, algo que les interese y algo que los nutra, ¿sí? Algo que les provoque el deseo de seguir adelante en esa ruta, ¿sí? Y algo que los deje satisfechos con lo que ya encontraron. A mí me parece que esa era la virtud mayor de Hugo como periodista cultural, como difusor de la cultura. Y si uno se pone a averiguar un poquito en la historia de Hugo, se da cuenta de que hizo exactamente lo mismo siempre. Aquí se mencionó, se ha hablado de cómo era Hugo cuando fue consejero cultural. Él comenzó, como mencioné hace rato, en Italia, de ahí pasó a Londres, estuvo en España, luego estuvo en Río de Janeiro, después estuvo en Grecia, ya como embajador, no como agregado cultural, después estuvo de cónsul general en Puerto Rico, y fue embajador, ¿cómo se llamaba? Concurrente en varios países de la Mitteleuropa, ¿sí? Y de Medio Oriente también, como Libia, por ejemplo, de lo que escribió él, un espléndido bazar de asombros donde hablaba de cómo había llegado a presentar credenciales a Libia, mientras afuera estaban los bombardeos, ¿no? Libia era un país en guerra en ese momento. Bueno, todo esto le servía a Hugo para traer de todos estos lugares a donde él iba, ¿sí? Autores como los que menciono, como Palés Matos, por ejemplo. Él no podía ir a un lugar, estar en una misión diplomática, como bien dijo Silvia, sin hacerse amigo de medio mundo, pero también sin traerse a México las noticias culturales, digamos, las noticias literarias, las musicales, las plásticas de esos lugares a donde él había estado. Y entonces esa labor de difusión, decía yo, la hizo siempre, la hizo desde esos tiempos de diplomático, pero la hizo también cuando fue director de difusión cultural de la UNAM, cuando dirigió la Casa del Lago, fundada por Juan José Arreola, otro ilustre jalisciense, del que acabamos de celebrar su centenario, ¿sí? Y entonces uno va entendiendo cómo desde abajo y desde lo profundo se va tejiendo esto que los teóricos actuales llaman la intertextualidad, ¿no? Los vasos comunicantes se les llamaban antes,
Yo diría sencillamente el gusto común por el conocimiento y por el arte, que era lo que Hugo tenía siempre y lo que siempre sabía reflejar de la manera más sencilla y más accesible posible. Desde su columna, donde podía hablar, repito, de un montón de cosas, pero también en cada una de las páginas del suplemento, y les consta a quienes lo escucharon hablar, cada vez que él se presentaba en algún lugar, ¿sí? Cada vez que él hablaba tanto de su obra como de la de alguien más, dependiendo del evento del que se tratara. La otra cualidad de Hugo era volver accesible lo que a algunos les parecería inalcanzable quizás, ¿sí? En términos de conocimiento cultural. Y yo creo que eso es lo que la cátedra pretende. Hugo hablaba mucho de esta cátedra cuando comenzó, siempre con una generosidad absoluta, presentándose y yendo a todos los lugares a donde la cátedra necesitaba que Hugo fuera. Y yo creo que ese espíritu, como bien decía Jorge, es el que en este momento está aquí, y Hugo ya me debería de estar mirando para decirme que ya me calle, porque ya me extendí y podría seguir. Así que me voy a callar y solo voy a celebrar que la cátedra exista, que recoja este espíritu de Hugo que, por decirlo en dos vertientes muy grandes, eran la poesía, siempre la poesía, pero también siempre el acercar la poesía, entendida esta como el crisol más alto de la cultura, acercarlo a todo mundo. Y si la cátedra logra esto, y si aquí estamos comenzando, haciendo una sesión inaugural de esta cátedra, pues yo me felicito, los felicito y nos felicito. Gracias. Muchas gracias querido Luis, sobre todo por darnos este detalle de la sopa de coditos. Está buenísimo. Y alguna vez iremos a ese mercado a tratar de ver ese poema. Y bueno, no puedo evitar, ya que hablas tú de los gustos de Hugo, pues no puedo evitar nomás mencionar dos, porque eran gustos muy, muy poderosos, y además Hugo se sabía muchísimos poemas de estos autores, los dos de allá de los Altos de Jalisco. Uno de ahí de Lagos, Francisco González León, y el otro de Jalos, Alfredo R. Plasencia. Tú recordarás que eran dos de sus grandes amores poéticos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Luis. Y bueno, vamos a pedirle al maestro Felipe Garrido que nos haga favor de dirigirnos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme invitado a recordar a Hugo Gutiérrez Vega. Yo tengo la costumbre desde hace casi 2 años, un poco, de enviar a un grupo grande de amigos, quizás 8 o 10 mil, a través de las distintas formas de redes sociales de que disponemos en este momento, un poema todos los días. Es un pacto, esto comenzó para ver si podía yo forzar a mis alumnos a que leyeran poesía. Mis alumnos no leían poesía por ninguno, mis alumnos de escritura creativa, en talleres de cuento, talleres de poesía, no leían poesía. Y llegué a un pacto con ellos. Les dije, yo les mando cada día un poema y ustedes lo leen. No tienen que hacer nada más que leerlo. No tienen que hacer un trabajo sobre él, no tienen que… Si pueden, apréndanselo de memoria, porque la poesía es una forma de arte que podemos incorporar a nosotros, podemos convertir en parte de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y hoy, día 25 de septiembre, curiosamente, el poema que me envié es uno de los de poemas para el perro de la carnicería. Se titula Amor y Popcorn, y su autor está clarísimo que es Hugo Gutiérrez Vega. Hubo un momento
en el que renunciamos a todo lo dicho. Nuestro deseo era escapar de los lugares comunes, abominar de la melcocha sentimental, inaugurar palabras, girar en un laberinto perfecto y lleno de sensaciones frías, bien meditadas, completas, exquisitas, alejadas del tiempo, nuevas, antiguas, clásicas, románticas. No lo logramos. Son las 6 de la tarde, sobre nosotros brilla un crepúsculo en Technicolor y a nuestro lado se besan William Holden y Jennifer Jones. Te abrazo y digo con voz cachonda algo sobre tus sparkling eyes, mientras tú ronroneas Hold Me Tight, y del kiosco llega una canción de Doris Day. Te ofrezco mucha resignación, somos iguales a todos. Te regalaré una enorme bola de algodón azucarado antes de que contra los montes de Hong Kong aparezca entre nubes rojas el inevitable The End. De este Hugo Gutiérrez Vega, que titula Palomitas de Maíz a uno de sus poemas y que nos lleva a una escena en un cine cualquiera, nos lleva a ese momento en que una pareja puede sentirse única sobre la tierra, pero eso no pasa de ser una fantasía. Todos somos iguales, dice Hugo al final, y te voy a regalar algodón de azúcar antes de que se acabe la película y aparezca The End para ponerle fin. Una gran parte de la poesía y del trabajo de Hugo está escrito en este lenguaje que quiere ser capaz de llegar a todos, como ya lo dijo Luis. Así hacía su columna periodística, así se llevaba con sus amigos. Hugo era un hombre extraordinariamente elegante, un aristócrata, yo diría, cuidadosísimo, que era capaz de recitar de memoria una sarta entera de refranes porque tenía una raíz hondamente clavada en la veta popular. Él era un hombre que pertenecía de toda su vida a esa expresión absolutamente popular que lo llevaba a los coditos en el mercado o a las palomitas de maíz en el cine. Y con la misma, con una enorme facilidad, Hugo pasaba de esos temas, digamos, cotidianos a los momentos más exigentes en el sentimiento de la vida. No podía ser ajeno a los grandes temas de la poesía y de la vida, que son el tiempo, la muerte y el amor. En el trabajo de cualquier poeta, en el trabajo de cualquier artista, vamos a llegar a esos terrenos: el amor, el tiempo, la muerte. Y constantemente en la poesía de Hugo Gutiérrez Vega vuelven a aparecer, a veces en asociaciones inesperadas, porque Hugo conocía muy bien el valor de la sorpresa. Yo lo leí desde mucho tiempo antes de conocerlo y luego tuve la fortuna de poder tratarlo muy de cerca en 3 ámbitos, sobre todo. Uno de ellos es la tertulia de la que ya habló Silvia, una reunión de amigos que fue reuniendo José Rogelio Álvarez, aquel antiguo secretario de Agustín Yáñez, que estoy seguro que ustedes conocen bien, ese jalisciense universal, creador de la Enciclopedia de México, un hombre también de una exquisita elegancia, pero que no dejaba de lado esa raíz popular que nos hace falta siempre
para sentirnos arraigados en nuestros pueblos. Ahí en la tertulia, Hugo era otro de los miembros de ella. Nos reuníamos una vez al mes, siempre en casa de José Rogelio, que era un anfitrión exquisito, atentísimo a lo que cada quien pudiera necesitar, a cubrir los gustos de todos sus amigos. Y esas pláticas que cambiaban de tema, que pasaban por los grandes temas del momento, pero que igual podían anclar en las formas más divertidas, más pícaras, más llenas de sentidos, no dobles sentidos, sino triples y cuádruples sentidos, en donde una de las voces que lideraban la conversación era la de Hugo Gutiérrez Vega. Después, durante un tiempo largo, colaboré en la jornada semanal con un cuento quincenal bajo el título de Mentiras Transparentes. Ahí traté a Luis Tobar de cerca y a Hugo también. Hugo era el director del suplemento, y cada una de las cuestiones que afirmó Luis yo las suscribo absolutamente. Ese interés de Hugo de que el suplemento tuviera material, tuviera motivos de interés para todo el mundo, para el público más amplio posible. Y el tercer lugar donde traté de cerca a Hugo fue la Academia Mexicana de la Lengua, a la que pertenece también Silvia Molina. Hugo fue miembro de la Academia y disfrutamos su compañía, sus comentarios, sus reflexiones sobre el lenguaje, sobre los usos de la palabra, sobre la importancia suprema de la poesía. Yo estoy convencido de que no hay una forma más alta de usar el lenguaje que la poesía. Esa fue una fortuna en mi vida, ha sido una fortuna en mi vida que en esos tres espacios haya podido yo tener un trato más cercano con Hugo Gutiérrez Vega. Y sobre ese trato personal, amistoso, siempre cordial, Hugo era un hombre extraordinariamente atento, que como dice Silvia, cuando hacía falta se podía enojar, y tuvo momentos en su vida en que esa capacidad de endurecerse fue definitiva. Como rector de la Universidad de Querétaro, en cierto momento Hugo Gutiérrez Vega tuvo que hacer frente a un movimiento de ultraderecha que parecía asolar la Universidad de Querétaro. Hugo tuvo que salir finalmente, yo diría que por piernas, para cuidar de su integridad física. Los desórdenes habían crecido enormemente, pero supo mantener con absoluta dignidad, esa palabra ya se mencionó también aquí, con absoluta dignidad la posición que tenía como rector de la universidad y como defensor del pensamiento liberal, digamos, para no entrar en demasiados detalles de la definición. De manera que Hugo, ese caballero de ademanes y de voz muy suaves, era de una suavidad para expresarse notable. Si hacía falta, podía representar a otro personaje, podía revestir sus galas teatrales y podía convertirse en un opositor serio, en un opositor férreo. Ya se ha hablado de la memoria de Hugo, de cómo era capaz de recitar a un enorme número de poetas, cómo tenía un verdadero tesoro de dichos populares y de refranes y de historias, de anécdotas que recorrían toda la escala social, desde los mercados o
las calles más humildes de nuestras ciudades hasta el trato con reyes, con presidentes, con diplomáticos de los más altos rangos. Yo tengo interés en un acto como este, en que la palabra de Hugo esté presente. Ya leí el poema que hice llegar esta mañana a ese gran grupo de amigos. Voy a terminar mi intervención con un poema totalmente diferente de Hugo Gutiérrez Vega. Aquí no vamos al estrato popular. Estamos juntos a la puerta de ese terrible amor, juntos, lejanos, cada uno con su voz tan ininteligible y con el germen de su propia muerte oculto en las entrañas. Y hablamos hasta la madrugada. Hablamos del amor y de las cosas poco importantes. Hablamos de lo que creímos y que al irse nos ha dejado los lugares baldíos. Hablamos de la vida, de las regiones del espíritu, pero de esto pudimos hablar gracias a nuestra calidad de dueños desterrados. Y hablamos de las cosas poco importantes, nuestro miedo, nuestro trabajo, de la situación social, de la muerte, del tiempo, de la muerte y de la última película y de la muerte. Y nos callamos hasta que la estrella murió en el golpe de la luz amanecida. Cuando se hizo la luz, regresamos a nuestro paraíso primordial y quedamos dormidos a la perversa sombra del manzano. Estoy tendido a tu lado y rodeado de la imposibilidad de mi amor. He escrito sobre tu vientre las 4 letras de la palabra que ya escucho y no logro apresar. Y recorro tus caminos bajo la luz asesina, abrazando tu cintura, con torpe ademán de náufrago, enviando señales que no llegan a ti. He dicho tu nombre y he sentido sus letras lentas pasar, sí, por mi lengua, abrazar la garganta, deslizarse con sabor lejano y ácido. Le he dicho y no ha permanecido en mí. No te has quedado, mujer, cada día te marchas un poco. Llegará la noche en que te me pierdas en la sombra verde oscura de este bosque que descubrimos e inauguramos ahí a la mitad de nuestro abrazo. Estoy tendido a tu lado y mis palabras naufragan en el trayecto tan largo de mi boca a tus oídos, como si las devorara el desierto. Ese es Hugo Gutiérrez Vega. Muchas gracias. Muchas gracias al querido maestro Felipe Garrido, destacado escritor, traductor, narrador y director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, en donde Hugo tenía un espacio. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra reunión. Si, como dicen los físicos contemporáneos, los que han teorizado las teorías de las cuerdas y las teorías cuánticas, no hay tiempo y todo está ocurriendo en un solo momento, seguramente en algún lugar en este momento también Hugo está con nosotros. Quiero agradecer mucho la presencia a Luis Tobar, al maestro Felipe Garrido, a la maestra Silvia Molina, al
al doctor Luis Vicente de Aguinaga, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos, compartiendo estos recuerdos, estas palabras y recordándoles que el mejor homenaje que podemos hacerle a Hugo es aprendernos algunos versos de sus poemas para guardarlos con nosotros y dejar que actúen y nos abran la mirada hacia otra forma de entender el mundo. Muchas gracias y tengan una buena tarde.